Ah, no escucharon nada. Ya les decía que hoy tenemos aquí. Ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan ahora? Sí. Ya, les decía Sí. que hoy vamos a hacer dos ejercicios mezclados con semejanza, ¿sí? Sí, la anterior clase les había dicho que me acuerdo para hacer ejercicios de semejanza y justamente hoy, el tema de hoy, le busqué dos ejercicios que estén mezclados con semejanza justamente para que practiquen en eso. ¿Qué más? Algo les tenía que decir, pero ya me olvidé. Ah, sí, que en el deber de isósceles, seguramente todos observaron que había un error, ¿no es cierto? ¿Cuál era el error? Que los ejercicios que estaban en el deber del triángulo isósceles, equilátero y rectángulo eran los ejercicios del control de lectura, ¿sí? No sé qué pasó, lamentablemente, sí, no debía pasar eso, debían ser obviamente otros ejercicios un poco más complejos para que practiquen, ¿no es cierto?, para su prueba, pero no sé qué pasó, no sé si la base de datos o tal vez yo programé mal ahí, se había puesto los ejercicios del control de lectura en el deber, ¿ya? Entonces ya, como no es su culpa, no les voy a decir que repitan, si no les puedo decir que repitan en este caso, ¿ya? Para la siguiente, sí me gustaría que la primera persona que se dé cuenta de eso, ¿no? De que son preguntas, o sea, que son ejercicios o preguntas de control de lectura, inmediatamente por favor me avisa, ¿no? Apenas vea eso, me avisa al Teams y yo analizo, veo si es que es correcto, entonces les modifico, ¿no? Les cambio para que sí realicen el verdadero deber. Ahora, lo preocupante de esto, como les dije, no es que lo preocupante de esto no es tanto la nota, ¿no? Ya, porque como les digo, seguramente casi todos se quedan 10 en ese deber porque eran ejercicios de control de lectura. Lo preocupante aquí es que no practicaron ejercicios complicados, ¿sí? Y es muy buena idea que lo hagan para su prueba, ¿no? Porque en su prueba seguramente van a tener ejercicios difíciles, ¿sí? Bueno, complejos, mejor dicho, ¿ya? Entonces, dicho eso, en la pestaña 4.2 del aula virtual está un cuestionario que se llama 4.2 opcional, ¿sí? O opcional 4.2 lo que le puse. Son los deberes de los verdaderos deberes, ¿ya? Los que deseen pueden practicar con ese cuestionario, ¿ya? Ahí están los verdaderos ejercicios de los deberes de ese tema, ¿ya? Les recomiendo que si lo hagan. Seguramente muchos de ustedes sí hicieron el simulacro que les había mandado el día domingo, me parece, y se dieron cuenta, ¿no? De que hay ejercicios complicados, ¿no es cierto?, de triángulos isósceles, que de hecho se mezclan con semejanza. Entonces sí sería bueno que usted identifique rápidamente qué triángulos son isósceles, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ello, tómese un tiempito e intente realizar esos ejercicios también. No, no tienen nota, es opcional, ¿sí? Solo es para que usted practique esos ejercicios, ¿no? Va a estar habilitado hasta el 16 de diciembre, le puse que esté habilitado, ¿ya? Hasta esa fecha usted, si quiere, puede practicar con esos ejercicios, ¿ya? Bien, ¿alguien tiene alguna duda, tal vez, algo que recalcar? Sí, en este control de lectura me salieron ejercicios. ¿Es normal o...? Ejercicios. ¿Me puede enviar un ejercicio para ver? Sí, sí, le pueden tocar ejercicios. De hecho, en los siguientes también le van a tocar ejercicios. Pero son ejercicios fáciles, supongo, ¿no es cierto? ¿O le tocó ejercicios complicados? Me tocó un ejercicio un poco complicado, pero no le grabé, solo le puse... Ya le envío la retroalimentación, perfecto. Ya, si es que le sale la retroalimentación, entonces sí está bien. Sí era el ejercicio del control mismo. Sí, y sí, y de aquí en adelante sí van a tener ejercicios, por eso les decía, ya tienen que estar con la calculadora a la mano, ¿no? Porque sí les va a tocar varios ejercicios, pero son ejercicios de aplicaciones rápidos, ¿no? No son muy complejos. ¿Alguien más? Inge, Sí. ¿el cuestionario opcional va a tener alguna nota o no? No, 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 no. A ver. No. Eso es opcional justamente por eso, ajá. Si usted quiere lo resuelve, si usted quiere practicar ese tema, ¿no es cierto? Hacer los verdaderos ejercicios del deber, ahí está. Puede resolver de ahí, ¿no? ¿Alguien más? Inge, ¿y esos ejercicios del cuestionario opcional es posible hacer ilimitadas veces? No, es como los deberes, una sola vez nomás. Sí, una sola vez y le sale la retroalimentación el 16 de diciembre, ¿ya? Porque son los ejercicios del deber también, ajá. Entonces, pero como les digo, o sea, no tiene nota, eso no tiene nota. Entonces, si quieres, sería bueno que sí veas los ejercicios, sí vean los ejercicios, ¿no? Para que por lo menos vean cuál es el nivel. ¿Alguien más? Ya. Y bueno,
También me parece que el día domingo les envié el link del control de lectura, perdón, el link del simulacro, pero les envié el simulacro del editable, o sea, el que yo programé. En realidad tenía que enviarles solo el juego, como quien dice, ¿no es cierto? Solo el juego del simulacro. Ya, entonces, ¿cómo hacen el simulacro? Seguramente ahí existe una opción que está Play, que le dice Play, ¿no es cierto? Usted da clic en donde dice Play y ahí ya le aparece el juego, ¿no es cierto? Ahí ya puede jugar, bueno, ya puede realizar el simulacro, ¿no es cierto? La idea de eso es que también ya se vaya acostumbrando al tiempo que usted debe manejarse, ¿no es cierto? Para cada ejercicio. Entonces, yo más o menos en ese simulacro es lo que hice, ¿no? Le programé que cada ejercicio tenga un cierto tiempo, ¿sí? Entonces, para que los que aún no han resuelto, los que pongan en Play y ahí comienza el simulacro, ¿de acuerdo? Porque si no, les va a salir los ejercicios con las respuestas ya listas incluso, ¿no es cierto? Porque como les digo, me equivoqué ahí y les envié el programable del simulacro. Y la idea era mandarles solo el ejecutable, solo para que jueguen, ¿no? Para que pongan play. Pero bueno, se me fue ahí el ejecutable. Bien, eso entonces con respecto al simulacro. ¿Alguien tiene tal vez alguna otra inquietud? Ya me había olvidado ¿Cuándo de nos va a tomar la prueba? en 2 semanas más o menos. Sí, en 2 semanas más o menos se les toma. Por eso es que ya les puse a practicar el día de ayer el primer simulacro, ¿no es cierto? De aquí, si quieren, me hacen acuerdo y les pongo este fin de semana otro simulacro para que ya practiquen un poco más. Sí, me hacen acuerdo el día de mañana y ahí le programamos, ¿no? Otro simulacro para que ya sigan practicando un poquito más. Algo les iba a decir. Que me había olvidado de explicarles eso del simulacro, ¿no? Sí, los simulacros pueden realizarlo las veces que usted quiera, ¿sí? Y puede abrirlo durante todo el semestre, ¿ya? Es decir, si es que alguno de ustedes, ¿no? Lamentablemente se queda supletorio y no hizo los simulacros, podría hacerlo también hasta ese entonces, ¿no? Lo cual no sería tan recomendado, ¿no es cierto? Mejor haga los simulacros para allá antes de la prueba, ¿sí? Como les dije, esta prueba es la más fácil, es la que tienen que asegurar, es donde tenemos que sacar una buena nota, ¿ya? Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, bien, vamos con los ejercicios entonces. Vamos con triángulos, rectángulos entonces, relaciones métricas y relaciones trigonométricas. Ya, primero, ¿alguien identificó cuál es la diferencia entre relación métrica y trigonométrica? ¿Alguien se dio cuenta cuál es la diferencia entre relación métrica y trigonométrica? ¿No? A ver, las relaciones métricas, ¿qué son? ¿Qué relacionan? Relacionan solo las medidas de los lados. Sí, esas son relaciones métricas. Mientras que las trigonométricas relacionan medidas de ángulos y medidas de lados. ¿Estamos? Esa es la diferencia. Ahora, comienza aquí diciéndome lo que es una proyección ortogonal. Sí, es algo que ya habíamos visto antes también, ¿no? Un poco, esta parte de aquí. Mire, voy a decir, por ejemplo, que el punto P le voy a proyectar sobre la recta XY. Entonces, desde el punto P bajo una perpendicular y a esa perpendicular se la conoce como la proyectante, ¿sí? Y esa proyectante, no se olvide, también es la distancia del punto P hacia la recta XY. La proyección del punto P, entonces, viene a ser ese punto P' que se ha generado en XY, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están los elementos de una proyección ortogonal. Siempre debe ser perpendicular. Y mire que tenemos acá abajo. Están ejemplos de proyecciones de segmentos. ¿Sí? Cómo se proyectan los segmentos respecto a una recta, ¿no? Bien, no sé si alguien tuvo alguna duda de las proyecciones ortogonales. Yo Ya, hice una vamos. pregunta. ¿Sí? En una pregunta decía de que, o sea, en las proyecciones ortogonales de un punto sobre una recta, ¿siempre va a ser un punto? ¿No es un segmento o es un segmento? A ver, la proyección de un punto sobre una Sobre recta. Ajá, Es un punto, ajá. es un punto, no un segmento. No un segmento, ajá. Porque la proyección de un segmento, por ejemplo, aquí mire, este AB, si le ve, estoy proyectando el segmento AB sobre esta recta y se genera otra proyección. Y esa proyección, vamos a ver con color verde, sería la unión de A' y B'. Si dice 90 grados está un poco mal, ¿no es cierto? Debe estar en donde está la prima, ¿no? Lo mismo con el segmento AB. La proyección de AB sería A'B'. Esas son las proyecciones. Ahora, que todos los Ya, segmentos generan listo. un... Gracias, Inge. Ya, eso sería. Bien, ¿alguien más?
Ya, vamos acá abajo entonces. Bien, dicho esto, entonces vamos a ver las relaciones métricas. ¿Sí? Y para empezar, esta es la figura que nos va a servir para tener las relaciones métricas. ¿Sí? Esta figura lo que hace aquí es relacionarnos a todos los ángulos formados aquí, ¿no? Y mire, aquí comienza escribiendo los ángulos que habíamos dicho anteriormente, ángulo 1, ángulo 2, etc. ¿No? Y mire, justamente se forman diferentes semejanzas aquí, ¿no? Y es por ello que las relaciones métricas, si ustedes observaron en las demostraciones, vienen a ser prácticamente semejanzas de triángulos. Y tenemos aquí la primera relación métrica. Cateto al cuadrado. ¿Qué nos dice aquí? Mire, un cateto al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A su proyección multiplicada por la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, ¿qué cateto? Ahí tenemos el primer cateto, el A. Dice al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A su proyección. ¿Cuál es la proyección ortogonal de este cateto A? A ver, vamos primerito por esa figura, a ver, antes de que veamos esto. Voy a hacer zoom, digo lo siguiente. ¿Cuál es la proyección ortogonal del cateto que tiene medida A sobre la hipotenusa? N. Es de N, muy bien. ¿Cuál es la proyección ortogonal del cateto B sobre la hipotenusa? M. 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 ¿Ya? Perfecto. ¿Y qué era esa C? ¿Qué es ese segmento que mide C? ¿Cómo se llamaba? La hipotenusa. Esto es la hipotenusa, ¿no es cierto? Y este segmento CH, ¿alguien sabe cómo se llama este segmento CH? La altura. Ajá, altura que relativa a la hipotenusa. Sí, la altura que cae en la hipotenusa, que sale del ángulo recto y cae en la hipotenusa. ¿Estamos? Es lo que se tiene aquí. Ahora, solo cuando usted tiene esta figurita, la que estamos analizando aquí, es decir, un triángulo rectángulo y la altura que sale de la hipotenusa, solo en este caso podemos aplicar las relaciones métricas. Ojo, solo en ese caso. ¿Ya? Ahora, entonces veamos aquí. La primera relación métrica es cateto al cuadrado, y es justamente lo que les decía hace un momento, ¿no? Un cateto al cuadrado es igual a ¿quién? A su proyección, que en este caso es n, multiplicada por la hipotenusa que es c. Primera fórmula. Pero como usted tiene dos catetos, también lo podríamos hacer con el cateto b, y es por ello que me queda que también el cateto b al cuadrado es igual a ¿quién? A su proyección, que es m, multiplicada por la hipotenusa que es c. ¿De acuerdo? Esta es la primera relación métrica y se la conoce como cateto al cuadrado. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta primera relación métrica? ¿No? Ya, vamos acá. Altura relativa. Nuevamente, si usted hace aquí una semejanza, ¿no es cierto? También podemos decir lo siguiente. Que la altura relativa a la hipotenusa, h al cuadrado, es igual a ¿quién? Al producto de los segmentos formados en la hipotenusa. Es decir, h al cuadrado es igual a m por n. ¿Sí? Sale de una semejanza también, como usted observa aquí. Estamos. También tenemos el producto de los catetos. ¿Qué nos dice este teorema, esta relación métrica? Nos dice, el producto de los catetos, es decir, el cateto A por el cateto B, es igual a ¿quién? A la hipotenusa por altura relativa, a C por H. ¿Sí? Esa es la tercera relación métrica. Y por último, la cuarta relación métrica en los triángulos rectángulos, que supongo que todos conocen esta relación métrica, es el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los catetos. Sí, ese es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Profe, Esas son las cuatro relaciones métricas que podemos tener en un triángulo rectángulo. Sí, Inge puede repetir porque algunos de sí, nuestros díganlo nomás. compañeros se nos está yendo el internet, a todos algunos, a la mayoría creo, se nos está yendo se está desconectando. Sí, se Ya, pone en espera y ya me saca de la reunión. ya, no se preocupen. Comencemos otra vez desde donde, desde el cateto al cuadrado, ¿ya? Sí, por favor. Desde ahí, las relaciones métricas. Ya, ok, vamos a ver. Cateto al cuadrado, les decía. El cateto al cuadrado, por ejemplo, aquí el cateto A, ¿no es cierto? Es igual a ¿quién? A su proyección sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la proyección del cateto A? Sería ese segmento N, multiplicada por la hipotenusa, que es el segmento C. Es por ello que me quedo A al cuadrado es igual a C por N, o N por C, que es lo mismo, ¿no? Pero usted tiene dos catetos, o sea que podríamos haberlo hecho también con B. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la proyección ortogonal de B? Por ahí una compañera nos decía es M. Entonces, ¿qué significa eso? Que B al cuadrado es igual a ¿quién? A su proyección ortogonal, que es M, multiplicada por la hipotenusa, que es C. ¿Estamos? Esa es la relación métrica de ¿qué? De cateto al cuadrado. ¿Sí? También podría tener otra relación métrica que se la conoce como la altura relativa.
¿Qué nos dice esta segunda relación métrica? La altura relativa a la hipotenusa, la altura que cae en la hipotenusa, la que sale del ángulo de 90, al cuadrado, es igual al producto de los segmentos formados en la hipotenusa. Es decir, h al cuadrado es igual a m por n. Los segmentos que se forman en la hipotenusa. ¿Sí? La tercera relación métrica nos dice que el producto de los dos catetos de A por B va a ser equivalente a ¿quién? Al producto de la hipotenusa con su altura relativa, C por H. ¿Sí? Es decir, A por B es igual a C por H. Y por último, la cuarta relación métrica es del teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Esas son las 4 relaciones métricas que hay que analizar aquí, ¿no? Que tenemos que memorizar. Sí, no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de o alguna relación métrica que no estuvo muy clara, que quiera dar un ejemplo? Inge, ¿puedes repetir un poco el de cateto al cuadrado? O sea, Perdón, ¿cuál me dijo? la del cateto al cuadrado, por favor. ¿Con un ejemplo? Sí, sería bueno. Sí, Sí. ya vamos a dar un ejemplo. Vamos a por acá, a ver. Ya, entonces no se olvide. Primero, tenemos que tener esto, ¿no? Un ángulo de 90 grados, triángulo rectángulo, y luego también debemos tener una altura que sale del ángulo de 90 grados. Pues aquí este es A, este es B, y este es C. Ya, y déjeme pensarle. Ponemos aquí un 3, un 2, D. Y quiero sacar a C. Ya, la tesis aquí es sacar a C. ¿Ya? Y le digo, ¿sabe qué? Justo tenemos los datos para hacer la primera relación métrica, la del cateto al cuadrado. ¿Cómo aplicamos esta del cateto al cuadrado? Fácil. Dice, verá, póngale el cateto al cuadrado. O sea, en este caso el cateto sería el 3. Póngale entonces 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a 15. La proyección. Quiero que observe ese gráfico y me diga cuál será la proyección del cateto que mide 3. ¿Qué nos dicen? A ver, ¿cuál es la proyección de ese cateto? Sería 2. Exactamente, es 2 de C, ¿no es cierto? Sería 2, que multiplica a la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa de este triángulo ABC? AC, muy bien. Ya está. Esa es nuestra relación métrica cateto al cuadrado. Despejamos AC. Sería 9 dividido por 2, 4,5 y ya está el ejercicio. ¿Sí? Eso es lo que nos dice este teorema, ¿no? Esta relación métrica. Cateto al cuadrado es igual a ¿quién? A su proyección multiplicada por toda la hipotenusa. ¿Alguien tal vez otra pregunta? No, vamos acá abajo entonces. Relaciones trigonométricas. Y esto supongo que todos ya han visto en el colegio. Seguramente lo han visto en física también. Y bueno, es muy importante porque van a usar bastante esta parte, ¿no? Lo que es seno, coseno y tangente. ¿Ya? Entonces, mira aquí como definición nos dice que el seno de un ángulo es igual a ¿quién? A la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, opuesto sobre adyacente. ¿Ya? Esas tres hay que memorizar. ¿Sí? Y esto sí me gustaría que memoricen porque van a usar, como les digo, también en física y también en primer semestre, también van a usar esto. ¿Sí? Entonces es muy importante. ¿De acuerdo? Deben memorizar muy bien esto. Acá tenemos algunas identidades trigonométricas que sí también van a ser de importancia, seguramente en matemática, seguramente más en matemática y tal vez en cálculo, ¿no? Cuando estén en primer semestre. Aquí en geometría, solamente las tres principales y tal vez la que voy a poner aquí a continuación. La tangente de un ángulo alfa va a ser igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Póngale seno de alfa sobre el coseno de alfa. Ya, esta identidad trigonométrica tal vez no sirva. Ya, entonces, cópienle esa, por favor. Seguramente en matemática van a demostrar también esto, aunque no es muy complicado, ¿no? Realizar esta demostración de esta identidad trigonométrica. ¿Ya? Bien, después de esto nos define lo que son cofunciones. La verdad es que no se usa mucho. Funciones trigonométricas, ángulos notables, tampoco usamos mucho porque vamos a estar con la calculadora, ¿no? Van a resolver los ejercicios con calculadora, entonces no es necesario que sepan de memoria esto en realidad, ¿sí? Y pues bueno, aquí está. SOHCAHTOA, ¿no? Para los que no saben de memoria, tienen mala memoria, no saben cómo memorizarse eso, memorícense lo que está aquí. SOHCAHTOA. ¿Qué significa esto? Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente.
¿sí? SOHCAHTOA, ¿ya? Esa es una clave que saben usar normalmente para los que tienen problemas para memorizarse estas funciones trigonométricas, ¿no? Bien, preguntas de las funciones trigonométricas o relaciones Y ya trigonométricas. puede volver a la fórmula que dijo de la tangente. Claro. Tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Alguien más? Ya, supongo que todos han usado las relaciones trigonométricas. No sé si tal vez alguna persona no ha usado o no maneja muy bien las relaciones trigonométricas. ¿Puede hacer la mano para que hagamos un ejemplo? Ya vamos con Aiden. Vamos con Aiden, entonces. Nos va a ayudar con el siguiente ejemplo, el compañero. A ver, entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo. Quiero que me ayude sacando la medida del ángulo B. ¿Ya? Vamos. ¿Qué haría usted para sacar la medida de ese ángulo B? Aiden, ¿está por ahí? El coseno. Perfecto. Ya, sí sabe entonces. ¿Cómo sería? Coseno del ángulo B es igual a quién. Ajá, ¿cómo sería? ¿Cuál es el 2x, perdón, x y abajo 2x. Perfecto, ¿no es cierto? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Correcto. ¿Cuál es el adyacente del ángulo B? Es el X, ¿no es cierto? ¿Por qué es el X? Adyacente está cerca del ángulo B. Tengo dos posibilidades, X o 2X, pero 2X es la hipotenusa, por lo tanto X es el cateto adyacente. Sobre la hipotenusa, que es el 2X. ¿Ya? Y mire que gracias a esto, ¿qué puedo hacer aquí? Se van las X y ¿qué me queda acá entonces? Me queda que el coseno del ángulo B es igual a ¿quién? A un medio, ¿no es cierto? Simplificando. ¿De dónde ya puedo despejar el ángulo B? ¿Cómo se despeja el ángulo B? A ver. Coseno de menos la 1. El arco coseno de un medio. Perfecto. Coseno a la menos 1 o arco coseno, las dos son iguales, ¿no? Las dos se usan de la misma forma. En la calculadora seguramente van a encontrar de esta manera. Coseno a la menos 1 de un medio. ¿Ya? Y si es que no lo encuentra como coseno a la menos 1, debe estar como arco coseno. ¿Ya? Estamos aplicando función inversa a los dos lados de la ecuación. ¿Sí? Y nos queda entonces esto. ¿Cuánto les da la respuesta? ¿Me pueden decir cuánto les quedó, por favor? 60. 60. Todos, por favor, verifiquen esto. Si es que no le dio 60 grados, significa que su calculadora no está en modo de grados sexagesimal. Sí, entonces debe estar en modo radianes. Sí, cámbiale eso, por favor, porque en la prueba puede que por eso también falle, ¿no? Entonces, revisará bien esa parte, por favor. Ya tenemos el ángulo B. Muy bien. Con eso podríamos sacar el ángulo C, que es 30, ¿no? Podríamos hacer eso, ¿no? Pero yo quiero que apliquen la fórmula de la tangente del ángulo C. Ya, ¿cómo me quería la tangente del ángulo C? ¿A qué sería igual? A ver. Tangente. Cateto adyacente. Perfecto, opuesto sobre adyacente. ¿Y cuál será el opuesto y el adyacente de C? X sobre Y. Muy bien, ¿no es cierto? X sobre Y. El opuesto de C es X. Entonces, póngale X. Sobre el adyacente, que sería Y. Nos quedaría de esa forma, ¿no? Esas serían las identidades o las relaciones trigonométricas. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta tal vez de las relaciones trigonométricas? ¿Algo que no entienda, algo que quiera practicar? Sí, yo tengo una pregunta, Inge. Sí. En el ejercicio del control de lectura, hay un ejercicio que es como 3 triángulos seguiditos. No sé si lo puede revisar. Y solo no entiendo lo que aplica en el último paso en la corrección. Tal vez tiene usted a la mano la captura de pantalla. Lo que pasa es que yo no tengo ningún ejercicio. Tengo que entrar a la aula virtual para buscar el banco de preguntas. Si es que le tiene, nos Sí, envía ya, y le revisamos. Ya. Nos envía en el receso, lo puede, ¿ya? Ahí nos puede enviar. ¿Alguien más? Ya, gracias. Gracias a usted. ¿Sí? ¿Alguien más? No. Ya. Bien. Eso sería entonces lo que tenemos que tomar en cuenta. Bien. Inge, Y vamos con la ¿cómo ubicación. sabemos cuándo utilizar seno, coseno, cotangente o tangente? Ya, eso depende de los datos que tengamos. Ya, pongamos acá otro ejemplo para que usted mismo me ayude, ¿ya? Eso es muy importante lo que acaba de preguntar la señorita, ¿no?
Vamos a ver, supongamos que, está aquí un ejemplo, pongamos que aquí tengo un 5, bueno, un 2. Ya. Mire, yo quiero que usted me ayude sacando el ángulo C, ¿ya? El ángulo C. Entonces le digo aquí. Usted quiere sacar el ángulo C y como dato tiene que es un triángulo rectángulo porque esto se puede hacer solo en triángulos rectángulos, ojo, ¿no? Le digo, respecto al ángulo C, ¿qué datos nomás tiene usted? A ver. La hipotenusa y un cateto. Ya, ¿y qué cateto es ese? Opuesto. Perfecto. Tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces usted viene acá y dice, a ver, SOCATOA, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas tres tiene el opuesto y la hipotenusa? El seno. Exactamente. Entonces usted viene por acá y dice, ¿sabe qué? Hay que usar el seno. Dice, seno del ángulo C es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que sería 2, sobre la hipotenusa, que es el 21. Y ya está. Ya puedo despejar el ángulo C. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer si es que yo tengo como dato el ángulo C y usted quiere sacar el lado AB, por ejemplo. Usted tiene el ángulo C y dice, a ver, muy bien, quiero sacar el lado opuesto y también tengo la hipotenusa. Entonces, lo mismo. Dice, SOCATOA. ¿Cuál es el opuesto hipotenusa? El seno. ¿Sí? Así se maneja esto, ¿no? ¿Alguien más? Ya. Vamos a hacer entonces, les decía, la ubicación de los ángulos complementarios. Seguramente en el simulacro observaron ustedes de que esto es muy importante, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que había un ejercicio en donde les puse uno que era con triángulos y mezclado ahí mismo una semejanza? ¿Se acuerdan? Si usted no sabía esto de los ángulos 1 o 2, no iba a poder llegar nunca a la respuesta. Sí, entonces esto es muy importante. Bien, ¿cuál es el trabajo aquí? En esta figura vamos a ubicar, tenemos como dato un ángulo 1. ¿Sí? Si no tenía ese dato de ángulo 1, usted le escribía, no había ningún problema. Pero yo le voy a ubicar en el ángulo B, en el ángulo ABD, un ángulo 2. De eso puedo concluir que el ángulo 1 más el ángulo 2 mide ¿cuánto? 90 grados, ¿no es cierto? Son complementarios. Entonces les decía que esto es como un rompecabezas, ¿no es cierto? Un rompecabezas en donde el rompecabezas es del 90 y usted necesita dos piezas aquí, el ángulo 1 y el ángulo 2. Entonces ayúdenme a buscar dónde más tengo un ángulo 1 y un ángulo 2. Tiene otro ángulo El triángulo 2 BDC. adyacente al ángulo 2 en B. Adyacente al ángulo B, el ángulo DBC. Ese es un ángulo 2, me dice el compañero, ¿seguro? Sí. Es ángulo No. 1 por complementario. No, sí es el 1. Es un ángulo 1, ¿cierto? Mire, en B tenemos el rompecabezas de 90 grados, ¿no es cierto? Y en la izquierda tenemos un ángulo 2, obligatoriamente el de la derecha para que complete el 90 debe ser un ángulo 1. Ya está. Muy bien. Otro ángulo tal vez por ahí, un 1 o un 2. El ángulo C sería ángulo 2. Perfecto, ¿no es cierto? El ángulo C es un ángulo 2. ¿Ya? ¿Cómo le ven eso? Puede ser con el triángulo ABC, porque en B tenemos 90 grados, significa que entre A y C debe ser 90 grados. Como A es 1, obligatoriamente C es 2. ¿Ya? O también podrían verlo en el triángulo BDC, también da lo mismo, ¿no? Y aquí viene mi pregunta. ¿Cuánto le pongo al ángulo SF? ¿Un ángulo 1 o un ángulo 2? Al ángulo SF. ¿1 o 2? 1. 1 dice Stalin por ahí. Sí, 1. Porque la suma de al ángulo 1 más 2 me daba 90. ¿Y el ángulo DCF es 90? DC, DC, F. Ah, no. No, no es cierto. ¿Qué me dicen los demás? A ver. Pero la suma de los ángulos internos son 90 en cambio. Pero SF no tiene nada que ver con el triángulo ABC, ¿verdad? Eso, un ángulo 3. Ya. Como no tiene nada que ver, tengan mucho cuidado, porque esto es un error común, ¿sí? Ya se saben emocionar con los ángulos 1 y 2 y ya por ahí empiezan de una. No, si aquí en SF no tengo ninguno de los datos, ninguna pista o no habíamos deducido un ángulo 1 o 2, entonces ya le pone usted otros ángulos. En C un 3 y en F un 4, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué tenemos ahí entonces? Tenemos otros 90 grados, que es igual aquí. Al ángulo 3 más ángulo 4. Tenemos otro rompecabezas. Esta vez, en cambio, tenemos un rompecabezas en donde el 90 es igual a 3 más 4. ¿Estamos? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Considerar esta parte de aquí, ¿no? Siempre para completar esto de ángulo 1 o 2,
debe existir uno de los dos ángulos, ¿no? Solo el primer ángulo que usted escribe, usted puede escribir por donde usted quiera, ángulo 1 o ángulo 2, ¿no es cierto? Para completar un 90 grados. Pero de ahí sí, de ahí en adelante todos los demás ángulos usted los tiene que deducir. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Inge, Sí. ¿podría volver a repetir en donde está B el ángulo 1? ¿Cómo fue que salió? En B, claro. Al principio teníamos que el ángulo ABD es un ángulo 2. El ángulo ABD. Usted le escribió. Ya, ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 90 grados. Hemos creado un nuevo rompecabezas. En donde digo aquí que el 90 grados se forma cuando usted tiene un ángulo 1 y un ángulo 2. ¿Ya? Entonces, al principio usted tenía un ángulo 2 y teníamos el 90 grados. ¿Qué le está diciendo eso? Le está diciendo, verá, en el rompecabezas B tenemos 90 grados y tenemos un ángulo 2. Por lo tanto, el ángulo DBC obligatoriamente debe ser ¿qué? Debe ser un ángulo 1, ¿no es cierto? Porque para completar el 90, si usted tiene un 2, el otro tiene que ser un ángulo 1. Y por eso es que nos quedó ahí un ángulo 1. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, puede ver una mano alzada. Alexis, sí. Buenas noches, Inge. Una pregunta. Si tengo un triángulo rectángulo y solo tengo los ángulos, ¿cómo podría sacar el valor de un lado? ¿Tocaría sacar ecuaciones y hacer igualdad para poder sacar el lado? ¿O cómo sería en ese caso? Porque Pero no tengo ninguna medida de lado. no, ninguna medida de lado, solo tiene los ángulos internos. Ya, y a ver, además de los ángulos internos, ¿algún otro dato extra o solo tengo los ángulos? Solo los ángulos, así. Ya, entonces, la medida como tal no podríamos sacarla, ¿sí? Lo que podríamos hacer es dejar un cateto en función de otro cateto o la hipotenusa en función de un cateto. Eso tal vez. Pero de ahí no. Siempre para sacar la medida de un segmento de un lado, como mínimo necesito también tener un lado, ¿sí? Y ya más adelante vamos a ver que, de hecho, hoy vamos a hacer el primer ejercicio de ese estilo, en donde vamos a necesitar siempre un triángulo con 3 datos, ¿ya? Y si es lo que usted me dice, yo quiero sacar un lado, uno de esos 3 datos obligatoriamente tiene que ser también un lado, la medida de un lado. Si no, no se puede sacar, porque de lo contrario, significa que existirían infinitos triángulos que cumplan con esa condición, porque serían infinitos triángulos semejantes, ¿sí? Porque podríamos tener infinitos triángulos que tengan, por ejemplo, 30 y 60 lados. ¿Sí? Puedo tener infinitos triángulos. Pero es diferente, en cambio, si ya tengo un triángulo de 30 y 60 y por ahí una medida de un lado. Entonces, obligatoriamente, sí se necesita la medida de un lado, ¿no? O que nos den más datos para sacar la medida de un lado, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, Inge. Ya, gracias a usted Inge, por y la si es que pregunta. si es que nos da los lados y nos dice y nos piden los ángulos, tenemos que hacer con eso de seno, coseno y tangente, ¿verdad? Ajá, pero ¿solo en qué tipo de triángulos? En los rectángulos. Eso nos sirve solo en los rectángulos. Ajá. La siguiente clase vamos a ver otras 2 fórmulas que nos sirven en cambio para cualquier triángulo. Sí, pero lo que hemos visto hoy, no se olviden, es solo para los triángulos rectángulos. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Y Y si es eso que no se fuera olviden. en otro triángulo, Inge, ¿cómo haríamos? Ahí se aplica una ley de senos o una ley de cosenos, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Eso es de forma general. De hecho, también podríamos aplicar eso en triángulos rectángulos, pero en triángulos rectángulos es más conveniente aplicar lo que estamos viendo hoy, porque eso es más rápido. ¿Sí? ¿Alguien más? Ya, vamos con ejercicios entonces. Voy por acá. A ver, creo que alguien quería preguntar algo, perdón. ¿No? Bien, vamos con los ejercicios entonces. Los que tengan el libro es el ejercicio número 4 de la página 103. Ejercicio 4 de la página 103. Los demás, por favor, copien. Y algún voluntario que alce la mano, por favor. Ya, Angie nos va a ayudar. Nos avisa la señorita cuando acabe de copiar, por favor. Inge, una pregunta. ¿El libro Sí, dígamelo. 2019 también es las mismas páginas? No, sí son diferentes páginas. La verdad, yo también sí tenía el libro de 2019, pero la verdad es que ni idea dónde le dejé. De hecho, no creo que esté aquí en mi casa, entonces no sé qué página será. Sí, pero debe estar en otro orden y deben ser otras páginas. Búsquela en el tema de triángulos rectángulos y debe estar en otro orden seguramente.
Ya terminé de copiar, profe. Ya, muy bien, vamos con la señorita entonces, ¿ya? Yo le voy a ayudar haciendo el gráfico, ¿cierto? Dice calcular el valor de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Entonces vengo por acá y digo, dibujemos un triángulo rectángulo. Ya, ahí está. Como no me dice los vértices, vamos a ubicar de qué forma. Le voy a ubicar acá el vértice A, acá B y acá abajo C. Sabiendo que la altura relativa al ángulo recto, entonces ya tengo que dibujar la altura relativa. ¿Cómo dibujo esto de la altura relativa? Desde el ángulo A hacia la hipotenusa. Perfecto, desde el ángulo hacia la hipotenusa. Muy bien, ya está. 90 grados, ¿no es cierto? Pregunta, ¿esto llega al punto medio o dónde llega? ¿O no necesariamente al punto medio? Creo que no necesariamente al punto medio. Solo me dice que divide a la hipotenusa en dos segmentos. Perfecto, no necesariamente, ¿no es cierto? Tengan mucho cuidado. ¿En qué caso llegaría al punto medio? Si fuera circunferencia. Si fuera isósceles. Exactamente, si fuera isósceles, o como dice el compañero, si es que D fuera circuncentro. ¿Sí? Es decir, si es que fuera una mediana, si es que no fuera altura, ahí llega al punto medio. O como dice el compañero, en su defecto también puede ser, si es que es isósceles, en cambio ahí es una altura y al mismo tiempo es una mediana. ¿Ya? Entonces, todo con eso, ¿no? Y de hecho luego dice, divide la hipotenusa en dos segmentos, el uno es el triple del otro. Ya me está diciendo que obviamente no es isósceles, ¿no? DC sería una X, BD, como es el triple, pongámosle un 3X. Y hay que sacar la media de los ángulos, del ángulo B y del ángulo C, ¿ya? ¿Alguna idea tal vez la señorita? Trabajar con el triángulo rectángulo que se formó en ACD. Ya, primera pregunta, ¿podríamos aplicar relaciones métricas? No. Buenísima. Relaciones métricas. ¿Qué nomás necesitábamos para aplicar relaciones métricas? Al menos 3 condiciones. Eso es para resolver en general un ejercicio, y eso ya vamos a hacer más abajo eso, ¿sí? Pero ya, eso también es para encontrar el valor numérico de un lado, ¿sí? La media de un lado. Que en este caso, por ejemplo, mire, es imposible, no podríamos encontrar la media de un lado. Lo que sí podemos hacer es encontrar ángulos, ¿sí? Y queda la pregunta del compañero, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un ejemplo claro en donde es imposible encontrar la media de un lado, porque no tenemos ninguna media de lado, ¿ya? ¿Podemos aplicar relaciones métricas? Claro que sí, porque ¿qué les decía? ¿En dónde se aplican relaciones métricas? En un triángulo que sea que rectángulo, y además de eso, en donde usted trace la altura relativa a la hipotenusa, la altura que sale del ángulo recto. Y mire, tengo justo eso. Tengo un triángulo rectángulo en A, y desde A hemos trazado la altura relativa. Esta figurita que está aquí es la misma figura que hemos visto hace un momento, solo que yo le puse de otra forma. Nada más, yo le di la vuelta, como quien dice. Muy bien, entonces analicemos. Tenemos 4 relaciones métricas posibles aquí. ¿Cuál de esas 4 relaciones métricas me sirve? Altura relativa. ¿Perdón? La altura relativa. Ya, perfecto. Puede ser la de la altura relativa, ¿no es cierto? De esa manera tendríamos la altura en función de X. ¿Ya? Vamos con la señorita. Ayúdeme entonces. ¿Cómo aplicamos? Los demás, la altura relativa me parece que era la número 2, si no me equivoco, ¿no? Era la relación métrica número 2. Ya, vamos ahí. ¿Cómo le aplicaríamos? Dícteme, por favor. Altura al cuadrado es igual ADC es igual a ACDB. los semejante. Perfecto. Al producto de los segmentos vamos por la hipotenusa. Y muy bien, por ahí alguien me dijo una semejanza de triángulos también. Excelente. Voy a aprovechar lo que me dijeron las dos señoritas. La primera, lo que me dijo la señorita acerca de la semejanza de triángulos. ¿Tenemos 2 triángulos semejantes? Claro que sí. Si usted empieza por el ángulo 1 o 2, vamos a tener 2 triángulos semejantes. Pero, cuando tenga este tipo de ejercicios, dele prioridad a esto, a las relaciones métricas, ¿sí? Después de las relaciones métricas, si con eso no puede resolver el ejercicio, ahí sí vuelvo a semejanzas.
Ya, entonces cuando tenga esta figurita, 90 grados y la altura relativa, primerito nos vamos por relaciones métricas y por relaciones trigonométricas también. Si con eso no puedo, ahí sí me voy a semejanzas. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos que analizar en este tipo de ejercicios. No está mal hacer semejanzas, ojo. Sí, pero quizá van a demorarse más. ¿Ya? Ahora vamos con lo que nos decía la otra señorita. Nos decía, verá que la altura relativa al cuadrado, ¿no es cierto?, es igual a ¿quién? Al producto de los segmentos formados en la hipotenusa. ¿Cuáles son esos segmentos formados aquí en la hipotenusa? 3x. Eso, 3x y x, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a justificar de esta manera. Van a poner RM, ¿sí? RM, AR, relaciones métricas, altura relativa, ¿sí? En el triángulo ABC. Pongan eso. Ya está. Y mire que gracias a eso ya puedo tener el segmento AD en función de x. ¿Cómo me quería? AD es igual a ¿cuánto? 3x por x sería 3x al cuadrado. Ya está. Ah, perdón, me jalé ahí. Es AD al cuadrado, ¿no? Pongámosle AD al cuadrado. Ya está. Muy bien. Y con eso ya podríamos sacar AD, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos para sacar AD? Sacar la raíz cuadrada. Perfecto, la raíz cuadrada. Vamos a sacar eso. Raíz cuadrada, raíz cuadrada. Ya está. ¿Qué nos quería en el tercer paso? Quedaría, ahí sí, AD es igual a raíz de 3 por x, ¿no es cierto? Vamos a poner en el gráfico también. Raíz de 3 por x. Y ahí sí usted ya debe tener una idea, ¿no es cierto? Ya seguramente la señorita dice, ya con eso ya estoy lista para sacar el ángulo. ¿Qué ángulo va a sacar? ¿El B o el C? Primero. ¿Qué ángulo quiere sacar la señorita primero? A ver, la señorita Angie. El B. El B, dice la señorita. Ya, vamos a sacar primero el ángulo B. ¿Qué se le ocurre aquí para sacar el ángulo B? Aplicar. Se puede usar la función de seno utilizando el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tengo que aplicar una función trigonométrica, así es, pero quizá el seno no me conviene, porque en el triángulo ABD tengo el opuesto y no tengo el La tangente. La tangente. La tangente. La tangente, ¿no es cierto? Todos observen la tangente, ¿no es cierto? Nos ayuda la señorita Angie. A ver, ¿cómo nos quería entonces? La tangente del ángulo B. Sería 3x sobre 3x. A ver, es el cateto opuesto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cateto opuesto de ese ángulo B? Raíz de 3x sobre 3x. Perfecto. Miren, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nos dijo, ¿cuál es esa función? SOHCAHTOA. ¿Quién tiene eso? La tangente, opuesto y adyacente. Ya está. ¿Cómo justificamos? Relaciones trigonométricas, ¿no es cierto? En el triángulo ABD. Ya está. Y que gracias a esto, ¿qué pasa con esas X? Chao X, y ya puedo despejar ya el valor de B, ¿no es cierto? Nos ayudan los demás con el valor de B. ¿Cuánto nos da B? $30. 30 dice por ahí. Muy bien. Y si ya tengo B, inmediatamente ya puedo también sacar el ángulo C, ¿no es cierto? ¿Cómo haría para sacar el ángulo C la señorita? A ver. Utilizar igual la tangente. Sumatoria de una forma ángulos. Esa, más rápido quizás sería una sumatoria de ángulos, ¿no es cierto? Porque entre el ángulo B y el ángulo C, ¿cuánto suman B y C? 90 grados, ¿no es cierto? Entonces póngale ahí, B más C igual a 90 grados. Y ya está. Sumatoria de ángulos en el triángulo ABC. Como ya tengo el ángulo B, despejo el ángulo C, que sería 60. ¿Sí? Miren que estoy usando la sumatoria de ángulos del corolario que vimos en la anterior clase. ¿Se acuerdan que en un triángulo rectángulo la suma de los agudos es ¿cuánto? 90 grados. ¿Sí? Ahí está. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, señorita. Bastante bien. Veo que sí entendió bastante la relación métrica, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Preguntas de este ejercicio? ¿No? Vamos acá abajo entonces. A ver. Profe, Sí. si la altura sí me diera a la mitad del segmento BC, o sea, la mediana, ¿sería más fácil o más difícil?
Si la altura AD caía en la mitad de BC, me dicen, ¿no es cierto? Sí. Sería más fácil porque sería un triángulo isósceles. ¿Y cuánto sería B y C? Ya no necesito hacer ningún cálculo, sino inmediatamente cuánto deducimos. B y C serían 40 y es 45 porque es un triángulo isósceles. Ajá, entonces sería más fácil. ¿Alguien más? No. Ya. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ya, miren, aquí está un ejercicio un poquito más complicado del que hicimos. Y se dice con otro curso. Sería bueno que luego le revisen, ¿ya? Sí, este ejercicio que está aquí. Porque usamos dos relaciones métricas ahí para deducir lo que está ahí, ¿no? Pero aquí me llamó la atención algo. Un estudiante me dijo, verá que como la hipótesis dice que m sobre n es 7 sobre 12, significa que m es igual a 7 y n es igual a 12. ¿Por qué está mal asumir eso? ¿O si estaba bien el compañero? Es que solo son Son proporciones. proporciones. Son proporciones. Muy bien, tengan mucho cuidado, no pueden hacer eso, ¿no es cierto? Porque imagínense que el 7 sobre 12 venía de otra fracción que era 14 sobre 24. Y yo por buena gente ahí le di simplificando, dije, a ver, pobrecito, para que no esté con el 14 y 24, mejor le voy a dar simplificando y que trabaje con 7 y 12. Y usted bien confiado de que m es 7 y n es 12. Entonces, no, tengan mucho cuidado, no podemos asumir eso, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con esa parte, ¿no? Bien, ahí tenemos entonces la resolución de ese ejercicio, sería bueno que revisen, si es interesante también. Y vamos a hacer este ejercicio con ustedes. Ya, vamos a este ejercicio. Los que tengan el libro, déjenme ver, es el ejercicio... ¿dónde está? Es el ejercicio 51 de la página 108. Ejercicio 51, página 108. Vamos ahí. Los demás, por favor, copien el ejercicio y vamos a analizar qué nomás tenemos aquí. Igual algún voluntario me gustaría que hace la mano para que nos ayude. Bien, ¿tenemos por ahí algún voluntario tal vez? No, vamos a ver, GR23. A ver, GR23. A ver, ¿a quién todavía no lo escuchamos? Alexis Quispe está por ahí. Alexis Quispe está por ahí. Alexis Quispe está por ahí. Perdón, Inge, no se conectaba bien el micrófono. Ya, vamos ahí, ya acabo de copiar el ejercicio. Aún no estoy todavía copiando en el Ya solo falta copiar la tesis 2. Ya, cópiale, nos avisen cuando acabe. Ahí, gracias.
Y ahí. Ya, muy bien, vamos a ver. Hay que sacar a D, voy a ponerle a AD una X, ¿ya? Digo, AD es una X. ¿Ya? Me dice que BF es igual a 4, pongamos de que BF mide 4 y ED mide 8. ¿Dónde está ED? Acá está, ED mide 8. Muy bien. Listo. Ya. Ideas para hacer esto, a ver. ¿Qué se le ocurre aquí? El ángulo D es un ángulo 2. Ya, podemos poner un ángulo 2, ¿no? En el ángulo D. Sí, puedo hacerlo. Antes de eso... Sí, pongamos un ángulo 2, ya, para que tengamos una idea. Y con eso podemos decir que el ángulo 1 más el ángulo 2 es ¿cuánto? 90. 90. Perfecto. Ya tenemos el rompecabezas. Observemos algo, vean. Antes de, siempre en un ejercicio, como les dije ayer en el simulacro, cuando estén en un ejercicio, intente usar también los datos de las paralelas, porque eso les va a dar datos muy importantes, ¿sí? Información extra. Entonces, use la paralela. Por ahí Joel tiene una idea. A ver, ¿qué nos dice Joel? El ángulo ABD, no, el ángulo EBC mide el ángulo 2. Perfecto, el ángulo EBC es un ángulo 2, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón? Es que son paralelas y tienen una transversal. Perfecto. ¿Cómo se llaman esos ángulos? ¿Se acuerda? Alternos. Alternos internos. Muy bien. Ajá. Perfecto. Bien está. ¿Alguien más? El ángulo, se podría también decir que el ángulo B también sería un ángulo 2. El ángulo, perdón, ¿qué ángulo me dijo? El B, del triángulo AEB. Perfecto. ¿Por qué también es un 2? Sí, está en lo correcto. Porque en un punto de vista no hay tendremos que el ángulo A es un ángulo 1, 2. Entonces sería que el ángulo B sería 2. Perfecto, muy bien, ¿cierto? Como el triángulo AB también es rectángulo, y como el ángulo A ya es un ángulo 1, obligatoriamente el otro ángulo B es un ángulo 2. Muy bien, y acaban de descubrir algo muy importante. Podríamos decir que son proporcionales. Proporcionales. Sí, pueden ser proporcionales también, ajá, pero quiero que observen algo muy importante. Acaban de descubrir ustedes algo muy importante que de hecho nos va a ayudar a sacar el ejercicio de una forma bien rápida. Que AB es igual a AD. ¿Por qué AB es igual a D? Muy bien. Triángulo isósceles. Perfecto. ABD es un triángulo isósceles. Vamos a poner eso. Póngale, primer paso. Triángulo ABD isósceles. Triángulo ABD es isósceles. Hasta. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Dos formas. La primera, sí, observe ángulo 2, ángulo 2. Bueno, aquí solo hay una forma de darnos cuenta, perdón. Dos ángulos con la misma medida. Ah, no, sí hay otra forma. ¿Cuál es la otra forma de darme cuenta si es que no le hacía con los ángulos 2? ¿Qué pasa con el segmento AE? Es altura y bisectriz. Eso es altura y bisectriz. ¿Y dónde ocurre eso? Solo en los triángulos isósceles. Por lo tanto, vamos a poner que AD sea una X color rojo y AB también debería ser color rojo una X. Póngale entonces también. Pero no solo eso. Usted, como es bien atento, se dio cuenta de algo más. ¿De qué más se dio cuenta? De que el ángulo C puede medir 1 también. Muy bien, el ángulo C también es un ángulo 1 por alternos internos, perfecto. Y algo más. Que los ángulos 2 del triángulo ABD son 60. Los ángulos 2, no, porque eso significaría que es un triángulo equilátero. Semejanza. BC mide X. Semejanza de triángulo. Perfecto, BC también mide X. ¿Por qué BC también mide X? Porque es paralela con AD. Es paralela con AD, pero no tiene nada que ver eso. Semejanza, ángulo, lado, ángulo. Semejanza. Tal caso congruencia sería en ese caso. Sí, Tienen pero... el mismo ángulo. Se puede decir que el triángulo, no, que el ángulo BS también es 90 por opuestos por el vértice. Muy bien, también es opuesto por el vértice. Eso sí podemos decir. Pero la respuesta es que el triángulo ABC es isósceles. Mire, tiene un ángulo 1, un ángulo 1. Por ahí la señorita dijo, el ángulo C es un ángulo 1, inmediatamente es isósceles, porque tiene dos ángulos 1. Por lo tanto, si AB es X, BC también es X. Entonces, póngale ahí segunda conclusión. Triángulo ABC también es isósceles. ABC es isósceles. Si es que no se daban cuenta de eso, ¿qué ocurría? ¿Cómo pueden darse cuenta también? Mire, BE. BE es una mediana y es una bisectriz al mismo tiempo, es todo. ¿Y dónde pasa eso? En los isósceles. ¿Estamos? Entonces, mire, tenemos varias opciones para sacar X. ¿Ya?
Y la más rápida va a ser utilizando los datos, obviamente, el 8 y el 4, ¿no es cierto? Entonces aquí, ya me olvidé hasta con quién estábamos, con Alexis era, no, vamos con Alexis, a ver. Vamos, ayúdame concluyendo ese 8. ¿Dónde más puedo ubicar ese 8? Se podría decir que el 8 también pertenece al segmento BE. Perfecto, porque el 8 también es BE. Porque estamos hablando del triángulo isósceles y la altura le divide en dos segmentos iguales. Eso, pero es porque es isósceles, ¿no es cierto? Porque es una mediana. Sí, muy bien. Ya está. No se olvide lo que dice el compañero. Como el triángulo ABC ha sido isósceles, AE se convierte en todas las líneas fundamentales. O sea que también podría ser una mediana, es decir, también es un 8. Ya está. Y solo por ese detalle que el compañero acaba de analizar, en un paso le puede sacar el ejercicio. Si es que se dan cuenta muy bien de lo que tiene que hacer, utilizando el 8 y el 4 que están ahí. En un paso le sacamos el ejercicio, con una ecuación. Quiero que analicen bien, Alexis también analice bien y nos diga cuál es ese paso. Y para eso les voy a ayudar, como por ahí alguien me dijo, ya está ahí, opuesto por el vértice, el ángulo BC, 90 grados. Tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Quién nos ayuda? A ver, en un paso ya deberían sacar X. A ver, Alexis creo que ya tiene la respuesta. A ver, ¿qué nos dice Alexis? Todavía no le encuentro. No lo encuentro. Vamos bien, ¿alguien tal vez nos ayuda? Vamos con Joel. Las relaciones métricas. Ajá, ¿cuál de todas las relaciones métricas me sirve aquí? La del cateto multiplicado por n sería... Oh, no, la de x por n, que sería 4. Y despejar x. Ya, la del cateto al cuadrado, lo que me está diciendo, la primera relación métrica, esa. Ajá. Perfecto, muy bien. Esa es la respuesta. Con ese paso sacamos rápidamente X. La primera relación métrica, la del cateto al cuadrado. Todos observen ahí. ¿Qué es lo que le dice? Alexis también, ayúdenos ahí. Si se acuerda, si tiene la mano la fórmula. No, Alicia, ahorita se me acabó de cerrar eso. Ya le busco. No se preocupe, yo le voy a ayudar. ¿Verdad? Dice, el cateto al cuadrado. Estamos en el triángulo BS. Todos observen ahí, tenemos en E 90 grados y tenemos la altura relativa. Eso significa que podemos aplicar relaciones métricas en el triángulo BS. ¿Cómo hacemos esto? Fácil. El cateto al cuadrado, que sería 8 al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A la proyección. ¿Cuál es la proyección de 8? ¿Qué nos dice Alexis? A ver. Sería X, 4X. Sería 4 menos X la proyección. No, la proyección del 8. En el triángulo BC, BC es la hipotenusa, ¿no es cierto? Y vamos a proyectar BE. ¿Cuál es la proyección del segmento BE? 4. El ángulo C. Eso, solo 4 nomás, ¿no es cierto? Solo esta es la proyección, el 4. Entonces sería 8 al cuadrado es igual a ¿quién? A 4 multiplicado por la hipotenusa. ¿Y cuánto es la hipotenusa? X. X. Ahora sí, ya está, ¿no es cierto? ¿Qué hemos aplicado? Póngale entonces ahí relaciones métricas. ¿En dónde? Relaciones métricas cateto al cuadrado en el triángulo BS. Triángulo BS. Gracias a esto, mire, ya tengo el valor de X. Solo tengo que despejar. Seguramente 64 para 4, 16. Bien está. Y ya estaría nuestra respuesta. ¿Estamos? Eso sería lo que tenemos aquí entonces. ¿Alguna pregunta tal vez de este ejercicio o algo que quieran que les repita? Muchísimas gracias, Alexis. ¿Alguien alguna pregunta? Voy a repetir por qué escogió el 4. Claro, estamos aplicando la primera relación métrica. Ya le pongo aquí, a ver dónde estamos. Sí, esa es la más difícil de entender, pero aquí está. De hecho, es la que hicimos el ejemplo. Mire, en nuestro ejercicio, el 3 es del 8 y el 4 es del 2. ¿Qué nos dice este teorema, esta relación métrica? Le dice, verá, el cateto al cuadrado, o sea, el 3 al cuadrado es igual a ¿quién? A la proyección del 3 en la hipotenusa. ¿Y cuál es la proyección del 3 en la hipotenusa? Es el 2. Por la hipotenusa que es AC. ¿Sí? Vamos a nuestro ejercicio. Por acá, aquí está. Ya, este triángulo solo está de otra forma. Le dieron la vuelta, ¿ya? ¿Cómo sería aquí entonces? El cateto es el 8, 8 al cuadrado. ¿Y cuál es la proyección del 8? Es el 4. Si le ve, la proyección ortogonal del 8 es el 4. Entonces sería 8 al cuadrado es igual a ¿quién? A la proyección que es el 4 por la hipotenusa que es todo el X. Y ya está. Eso sería lo que hemos aplicado ahí. ¿Sí? Ya, gracias, Inge, ya le entendí. Ya le veo, chévere. ¿Alguien más alguna pregunta?
O sea, la que delimita la proyección es la altura. Exactamente, lo que delimita la proyección es la altura, tal cual usted me acaba de decir. Ujú. ¿Alguien más? Perdón, no le escuché muy bien. ¿No? Ya. Bien, vamos a tomarnos un pequeño descanso entonces de 5 minutos. Entonces volvemos a las 7:14. Sí, 7:14 volvemos. Y no sé si antes de que me vaya entonces, por estos 5 minutos, ¿tiene alguien alguna pregunta en general? Inge, yo. Sí, Angie. Sí. Inge, ¿podría volver a explicar? Ay, ¿Cuál? No le, ¿qué quiere que vuelva a explicar? la parte en que ¿por qué le volvió a poner 8 en la parte de arriba? Mami. Ah, ya. Alexis nos dijo, verán que el triángulo ABD es un triángulo isósceles. Y tenía razón, porque teníamos XX, ángulo 1, y AE es una bisectriz. Si lo observa que AE es una bisectriz. Y la anterior semana habíamos dicho que en un triángulo isósceles, esta línea fundamental, que es AE, se convierte en todas las líneas fundamentales. O sea, es una bisectriz, es una altura y también es una mediana. Y la mediana es aquella que divide un segmento en dos segmentos congruentes que tienen la misma medida. Como teníamos como dato que ED es 8, inmediatamente, ¿qué decimos entonces? Que BE también mide 8, porque también AE también sería una mediana. Sí, es la propiedad de los triángulos isósceles. Ya, gracias. Esa deducción también podríamos sacarle porque 8 está opuesto al ángulo 1 y el ángulo 1C, o sea, el ángulo C también vale 1 y el opuesto a ese también debería valer 8. Ya, muy bien. Sí, podemos hacer eso, pero previo a eso, ¿qué tendría que haber concluido? ¿Qué tendría que haber dicho acerca del triángulo AED y BS? El triángulo AED y BS son congruentes. Muy bien. ¿Sí le ve cuál es el postulado? Sí. Es ángulo, lado, ángulo, ¿no es cierto? Porque tenemos X y ángulo 1, ángulo 2. Y abajo también tenemos lo mismo, X, 1 y 2. Entonces sí, perfecto. También podría haber hecho con esa deducción, ¿no? Estaba bastante bien con esa congruencia. ¿Alguien más? Y sobre el ejercicio que le había dicho, que no sabía cómo le sacaba la respuesta en la retroalimentación. Ah, ya me mandó. A ver, aquí Sí, un mensaje. Ya, Aiden me mandó un ejercicio. Ya, ¿qué pasó? Sí, Inge. ¿Cómo se saca este ejercicio? Porque no le entendí muy bien la explicación. Con ángulos 1, ángulo 2, yo sacaría aquí. Como no tengo ningún dato, voy a ponerle rápidamente. A ver. Ya le copié mal, déjeme volver a copiar. A ver, ¿dónde está? Copiar. Ya está. Muy bien, a ver, el ejercicio que usted me envió es de este ejercicio, ¿no? Aiden nos manda este ejercicio y nos dice que ni siquiera vi la hipótesis. A ver, espera un momentito. Sí, me mandó la hipótesis. Creo que yo le copié mal. Sí, me mandó. A ver, yo le voy a copiar la hipótesis también. Nuevo, copiar. Ese es el ejercicio, ¿no? Bien. Dice la hipótesis es que AB es igual a C. Vamos del mismo color. ¿Dónde está AB y AC? AB está acá, color rojo. AC también color rojo. Triángulo isósceles rápidamente, ¿no es cierto? Como A es 90 grados, ¿qué pasa con B y C? 45, 45, ¿no? No sé si nos sirva, pero pongámoslo. Por el momento, ¿no? Son datos que ya puedo obtener. ¿Qué más? AD 34, 39 dice. Desde vamos a otro color. Un verde. AD 34, 39. Este es un claro ejemplo de los ejercicios que les decía en donde tienen que poner ángulo 1, ángulo 2. Ya, entonces aquí como quiero sacar BE, ¿dónde está B? Está X, pongámosle. Tenemos que buscar triángulos que relacionen a esta X y al 34, 39, que es el único dato que tengo. Entonces en el ángulo A le voy a poner un ángulo 1 y un ángulo 2. Póngale ángulo 1, ángulo 2. ¿Ya? Con eso que puedo concluir que 1 más 2 es igual a ¿cuánto? 90 grados, ¿no es cierto? Por el dato que está aquí. 1 más 2, 90 grados. El ángulo en D
sería también 90 grados por el suplemento, por lo tanto tengo aquí otro ángulo 2. ¿Sí le ve dónde está el ángulo 2? Tenemos otro ángulo 2. En el ángulo C, en Perfecto. el 45. Muy bien, ahí tenemos un ángulo 2, ya está. Y también tengo otro, y ahí con eso el triángulo ADC ya le estamos relacionando ya con el dato del 34, 39. Ahora busquemos un triángulo que relacione a la X, y para eso quiero que observe, a ver, el triángulo BEA nos va a servir, triángulo BEA. Ahí tenemos otro ángulo 1. ¿En dónde está ese ángulo 1? Un triángulo BEA. Exactamente, en B, ¿no es cierto? Porque en E tengo 90 grados. Como A es 2, el ángulo B obligatoriamente es un ángulo 1. Y ya está resuelto. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir usted acerca del triángulo EBA y el triángulo ADC? ¿Qué pasa con sus dos triángulos? Son congruentes. Son congruentes, muy bien. ¿Por qué son congruentes? Por el mire, Por tiene el color ángulo rojo. lado. Exactamente, ángulo, lado, ángulo, ¿no es cierto? Porque tienen color rojo y ángulos adyacentes, ángulo 1, ángulo 2. Y en el otro triángulo lo mismo. Color rojo, ángulo adyacente, ángulo 1, ángulo 2. Son congruentes, por lo tanto, todos los elementos tienen la misma medida. ¿Qué significa esto? Que en el triángulo ADC, opuesto a 2, tengo 34, 39. En el otro triángulo, opuesto a 2, también tengo que tener lo mismo. 34, 39. O sea que X vale 34, 39. Y se acabó. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Eso sería, ¿no? Sí, gracias, Inge. Inge, ¿puede repetir? ¿Puedo, perdón? Repetir. Ya, pero ¿qué parte? En cómo dedució que eran congruentes. Ah, porque el triángulo EBA y el triángulo ADC tienen la misma combinación. Tienen color rojo y ángulo 1, ángulo 2. O sea, tienen ángulo, lado, ángulo. Si le ve el triángulo EBA, tiene un color rojo y tiene como ángulos adyacentes ángulo 1, ángulo 2. Y el triángulo ADC tiene lo mismo. Color rojo, ángulo 1, ángulo 2. Son congruentes. Tienen el postulado de ángulo, lado, ángulo. Sí, como son congruentes, todos sus elementos respectivamente tienen la misma medida. Es por ello que opuesto a 2, 34, 39, el otro lado también lo mismo. ¿Alguien más? Ya. ¿Ya? Ya le voy a borrar aquí ya, porque... Inge, ¿se podía hacer algo con ese lazo o no se podía hacer nada? El lazo... En A, en E, B, en D y en C. Podríamos haber deducido que el ángulo B es un ángulo 3 y que el ángulo C también es un ángulo 3. Sin embargo, no le veo cómo nos podría ayudar, porque el dato que nos da es la D. Si es que, por ejemplo, en vez de eso me daba el dato en DC o en D y el segmento en donde se forman la intersección del lazo, ahí sí nos serviría ese lazo. Pero como nos daba el dato de AD, quizá en este caso no era buena idea ver el lazo, ¿no? Siempre tengo que guiarme también por los datos que tengo, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Ya está. Sí, profe. ¿Perdón? El ejercicio que le envié al chat. Ah, ya me vio el ejercicio del chat. Ya, ok, a ver, ¿dónde está? Angie, ya está aquí, Angie. Ya, ¿cuál de todos? A ver, ajá. ¿Qué es lo que no le entendió ahí? Ya, a ver, lo que yo estaba resolviendo era sacando la hipotenusa primero del triángulo que tengo dos catetos, el 8 y 9 serían los catetos y sacaría el segmento A de 1 que sería la hipotenusa. Listo, con eso tendría el cateto de abajo del siguiente triángulo y volvería a sacar otra hipotenusa. Ajá. Y de ahí volvería a sacar la hipotenusa del último triángulo, pero acá en el paso 4, perdón, en el paso 3, no sé por qué le saca coseno del ángulo. Y porque está el 5 y L1 por A. 1A, 7D, 6, 8, 10, 10, 7 de 1A. Ah, está haciendo justo lo que usted me dice, solo que seguramente la persona que hizo esta retroalimentación solamente le dio pereza poner todos los pasos y ya no puso
cómo le sacó E1A. Sí, pero E1A es justamente como usted me dice. Si bien esta Pero luz que usted ha hecho, R1A sería el cateto opuesto, ¿no es cierto?, al ángulo que estamos queriendo encontrar. ya le entendí lo que me está diciendo. Sí, sí, tiene Pero razón. si yo relaciono el cateto opuesto con el otro cateto, la cateto adyacente tendría que sacar la tangente, no el coseno. Sí, tiene razón. Ajá, sí, tiene razón. Está mal esta retroalimentación está mal. Sí, no sé quién hizo, pero está mal. Ajá. Pero veamos si sale la Y respuesta. el Ya, coseno capaz que sí, hicieron mal la no la retroalimentación. hizo. Ya, hagámosle rapidito solo para ver si está bien la respuesta, sin embargo, ya, porque capaz que se jalaron ahí, porque claro, debería haber sido la tangente ahí, ¿no? A ver, la hipotenusa de 6 y 8 sería 10, ¿no es cierto? La hipotenusa de 10 y 7 sería 10 al cuadrado más 49, raíz de eso sería 12,20. Entonces, esto sería 12,20, luego aplicamos una función tangente, sería shift tangente de el ángulo que hemos sacado, del lado que hemos sacado dividido por 5, 67, ¿cuánto le salió a usted el ángulo? 67, algo. Sí. Tiene razón. Sí, está mal el sistema aquí. Es un ejercicio que está mal en el sistema, porque claro, deberían haber aplicado la función tangente, cateto opuesto sobre adyacente para sacar. El ángulo alfa le pedí ahí. Sí, correcto. El ángulo A. Sí, tiene razón. Está mal el sistema en este caso. No está mal usted, está mal el sistema. Sí, la verdad es que no sé por qué pasaría. Pero bueno, ya, muchas gracias por decirnos esta parte. No, ya voy a corregirle ya. Ya les corrijo hoy en la noche o mañana, máximo mañana le corrijo para que les califique bien este ejercicio, ya. Pero sí, tiene razón, está mal esto. Sí, ya con lo que vimos hoy. Gracias. Gracias a usted por decirnos este error que hay en el sistema, ¿no? Siempre que hay errores en el sistema, igual me avisan nomás, ¿no? Yo le corrijo si es que es el caso. Bien, ¿alguien más alguna pregunta, alguna novedad? Inge, Vamos, entonces. Sí, Inge, ¿cuánto dijo que salía ahí en este 67, resultado? 67 algo creo que salió, ¿o no? Yo tengo 60 ah, no, déjame ver. Ah, no, no, nada, nada. 87. 67,73 me salió a mí. Ya, eso algo así salió. Lo que pasa es que hice en la calculadora bien rápido y ya le borré. A ver, déjame ver. Creo que sí se guardó la respuesta. No, es igual. No se borró. No se guardó. Bueno, pero sí, 67 punto algo salía. Ya le voy a corregir de todas formas en el sistema. Ya le voy a hacer otra vez y le corrijo, ¿ya? Pero sí, está mal en el sistema, ¿ya? Hay que corregir eso, ¿sí? No se preocupen porque yo puedo corregir eso e inmediatamente se les corrige también la nota, ¿no? Del ejercicio. A todos los que les digo ese ejercicio. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? Ya, vamos con este ejercicio entonces. Vamos a resolver iguales este ejercicio para ganar un poquito de tiempo, ¿ya? Entonces me gustaría que copien, ustedes me van ayudando a resolver, ¿ya? Pero voy a resolver en general este ejercicio yo, ¿no? Ustedes me ayudan con lo que les vaya preguntando. ¿Ya? Entonces copien. Los que tengan el libro, este es el ejercicio, déjenme ver. Es el ejercicio número 37 de la página 106. ¿Sí? Copien, por favor, y en 2 minutos comenzamos.
Bien, vamos a ver, vamos con este ejercicio entonces. Solo observando el gráfico, ¿qué me dirían ustedes? A ver, ¿qué tienen aquí? ¿Qué se podría hacer? A ver. ¿Tienen tal vez alguna idea? Dije que ABC es isósceles, tal vez. ABC, no es isósceles. No, ya, no, entonces. Ya, ¿qué nos dice el señor Vallejos? Colocar ángulos 2. Perfecto, es una muy buena idea comenzar colocando ángulo 2, ¿no es cierto? Porque ya de hecho me dice ahí, verá que aquí tenemos ángulo 1, ángulo 1. Voy a ponerle en el ángulo D un ángulo 2. Y con eso que deducimos que ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 90 grados. Nuevamente estamos en el rompecabezas, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Dónde más tenemos un ángulo 2? El primero sería puesto por el vértice un ángulo 2, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Dónde más tenemos otro ángulo 2 o otro ángulo 1? En B. Perfecto. En B tenemos un ángulo 2. Muy bien. Observen el triángulo ABC. Como A es 90 grados, C es ángulo 1, inmediatamente el ángulo B es un ángulo 2. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Ángulo 1, ángulo 2, por ahí. El ángulo BAD es 2 veces ángulo 2. O sea que AH es una bisectriz. Perfecto. ¿Sí? Es decir, el ángulo BAH es un ángulo 1 en realidad, ¿no es cierto? Porque 1 más 2 es igual a 90, entonces ese ángulo es 1. Y acá ocurre lo mismo. Por lo tanto, es una bisectriz. E inmediatamente se dan cuenta de algo. Mire, AH es una bisectriz, pero al mismo tiempo es una altura. Por lo tanto, este es un triángulo isósceles. Este sí es isósceles. A, B, D. Eso. Póngale de color rojo, color rojo. Quizá no me sirva por este ejercicio. Bueno, ya, tal vez no me sirve, pero para otro le podría servir, ¿no? Y además de eso, ¿qué deberíamos decir acerca de los segmentos BH y HD, por cierto? Tienen la misma medida, ¿no es cierto? Exactamente, son congruentes, ¿no es cierto? Porque AH es una mediana. ¿De acuerdo? Ya está. Y me parece que hay otro ángulo 2 que no están escribiendo. Sí, hay otro ángulo 2 que no estamos dibujando. ¿Cuál es ese ángulo 2 que les falta tomar en cuenta? EAC. El ángulo DAC. EAC. No, porque en C es 2 veces 1. Y nuestro rompecabezas dice, verá que cuando tenga solo un ángulo 1, le puedo poner otro ángulo 2 y cuando tengamos 90 grados, ¿no? Tal vez el ángulo HAC. El ángulo HAC, excelente. Ese es un ángulo 2. ¿Sí? Porque en el triángulo HAC, el ángulo C es un ángulo 1, obligatoriamente el ángulo en A es un ángulo 2. Ya está. ¿Estamos? Bien, y hemos aquí dibujado todos los ángulos 1 y 2, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a ver qué podemos hacer. Ya. Mi primera pregunta aquí es la siguiente. ¿Podemos o no aplicar una relación métrica? No nos están dando ningún lado. Ajá, pero justamente la tesis tampoco me está pidiendo un lado, entonces sí puedo hacerlo, ¿no? Yo solo les pregunto si es que las condiciones que tenemos en el ejercicio se dan o no para aplicar una relación métrica. Sí, porque hay altura. Exactamente, sí, porque tenemos un triángulo rectángulo en A y desde el ángulo A tenemos una altura también. Por lo tanto, sí podemos aplicar relaciones métricas. ¿Cuál es la relación métrica que podríamos aplicar? A ver, algo que nos llegue a la tesis, que nos lleve a la tesis así de una forma rápida, tal vez. ¿Cuál de las 4 relaciones métricas? La altura relativa. La altura relativa. No, porque la altura relativa sería AH al cuadrado es igual a BH por HC. Y sabe que en la tesis no aparece ningún AH al cuadrado. Hay otra forma más rápida. Cateto al cuadrado. Cateto al cuadrado. Muy bien, vamos con el cateto al cuadrado. ¿Sí? Todos al teorema número 1, ¿no es cierto? La relación métrica número 1. Cateto al cuadrado. ¿Cuál va a ser? Vamos a hacer con AC. ¿Cómo sería eso? Sería entonces AC al cuadrado. AC al cuadrado es igual a ¿quién? A la proyección. ¿Cuál es la proyección de AC? En este caso sería HC, ¿no es cierto? HC, como decía por ahí el compañero, la altura delimita la proyección. Solo le dice hasta acá llega la proyección. Ya, HC. Esto multiplicado por la hipotenusa que sería BC. ¿Ya está? Hemos aplicado relaciones métricas, ¿no es cierto? Cateto cuadrado en el triángulo ABC. Triángulo ABC. Muy bien. Segundo paso.
Quiero que observen algo importante aquí. Ya tenemos lo que está en la izquierda de la tesis. Me está estorbando este BC. ¿Sí? Y según la tesis, me hace falta que aparezcan estos 3 segmentos. Ha llegado el momento de practicar algo muy importante. ¿De dónde salen, de dónde cree usted que pueden salir esos productos de esos 4 segmentos? De los 3 que me hacen falta y del que me está estorbando en el primer paso. ¿Alguna idea tal vez? De una proporción. Ajá, ¿y de dónde puede salir una proporción? Del De una triángulo semejanza. DEC. De una semejanza. Listo, perfecto, de una semejanza. Ha llegado el momento de practicar semejanzas entonces, ya. Bien, ¿cómo nos damos cuenta? Y aquí les voy a enseñar algo nuevo quizá en semejanzas que no les dije en la anterior clase, sí, porque tenía planeado justamente decirles el día de hoy. Y es lo siguiente. Mira, aquí tenemos 4 segmentos que están involucrados. Esto posiblemente viene de una semejanza, ¿sí? Y para esto, miren, necesitamos entonces que aparezcan los segmentos AB, DC, DE y BC, ¿ya? Se recomienda en este tipo de ejercicios, ¿sí? Que vean lo siguiente. Va a haber el segmento AB con el segmento BC. Entre esos 2 segmentos pueden formar un triángulo, ¿sí? ¿Cuál es ese triángulo que forma AB y BC? Es el triángulo ABC. Significa, le está diciendo ahí, verá, estará pendiente del triángulo ABC, le está diciendo esto. Le dice, verá, obsérvele al triángulo ABC. ¿Ya? Obsérvenle todos al triángulo ABC, ¿ya? Ahora veamos los segmentos que sobran. Son el segmento DC y DE. ¿Cuál es el triángulo que tiene estos segmentos DC y DE? Es el triángulo DS. Entonces le está diciendo ahí, ¿sabe qué? También observará el triángulo DS. Mi pregunta es de aquí. ¿Esos 2 triángulos, el ABC y el DS, son o no semejantes? Sí. Sí, son semejantes. Muy bien, ¿cierto? ¿Cuál es el postulado? Ángulo, ángulo. Observe que el triángulo ABC tiene ángulo 1, ángulo 2, y el triángulo DS también tiene ángulo 1, ángulo 2. Por lo tanto, los 2 triángulos son semejantes. Vamos a poner eso entonces. Triángulo ABC semejante con el triángulo DS. Por ángulo, ángulo. Muy bien. Son semejantes. Todas las medidas de sus ángulos deben ser congruentes respectivamente y ya está. Los lados proporcionales. Ya, y como ya ustedes ya hicieron el deber, creo que ya no es necesario escribir los ángulos a los cuales debemos tomar en cuenta, sino rápidamente la proporción, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Decíamos que necesitamos que aparezca un AB. En el triángulo ABC, ¿opuesto a qué ángulo debemos tomar? Un triángulo ABC. Opuesto al ángulo 1. Perfecto, opuesto al ángulo 1 sería AB, ¿no es cierto? Póngale AB. Sobre, en el otro triángulo, en el triángulo DS, opuesto al ángulo 1, ¿quién sería? D. Muy bien, ya está. Y como ustedes ya están unos pro, ¿no es cierto? Aquí en semejanza, ya deberían decirme ahora opuesto a quién le hago. ¿A 90 o al ángulo 2? Mírele, ¿y a quién 90. hacemos ahora? ¿Opuesto a 90 o 90. Eso, a 90. 90. Vamos ahí. En el triángulo ABC opuesto a 90 sería BC. Póngale BC. ¿Por qué BC? ¿Por qué opuesto a 90? Porque quería que aparezca BC. ¿Y por qué quiero que aparezca BC? Porque eso está en el primer paso. ¿Sí? Y en el otro triángulo, en el triángulo DC opuesto a 90, que sería DC. Y mire que gracias a esto, nuestro ejercicio está resuelto. Porque ahora simplemente ya puedo despejar lo que me estaba estorbando en el primer paso. BC. Despejemos BC. ¿Cuánto me da BC? BC me daría AB multiplicado por DC sobre DE. Ya está. Estoy despejando BC, lo que no necesitaba, ¿no es cierto? Y con esto podemos reemplazar en el primer paso. ¿Ya? Reemplaza en el primer paso, ¿cómo nos quedaría? A ver, nos quedaría AC al cuadrado es igual a ¿quién? A HC que multiplica y en vez de BC, vamos a poner AB por DC sobre DE. Y mire que pongamos aquí la justificación, la ecuación 2 en el paso 1. Sí, en la ecuación 1. Y mire que ya hemos llegado a ¿quién? A la tesis. ¿Es equivalente a la tesis? Sí, es lo mismo. Ya tendríamos la respuesta. ¿Estamos? Eso sería nuestro ejercicio. Mire, aquí es un ejercicio interesante en donde llegamos a un punto en el que ya hicimos relaciones métricas, pero ya no me sirve otra relación métrica. Entonces, como le decía, ¿no? Después de relaciones métricas que hago, busco semejanzas. Entonces digo, muy bien, voy ahora a buscar una semejanza que me ayude a encontrar lo que necesito. Y ya hemos encontrado la semejanza entre ABC y DS, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio? Yo, Inge, ¿por qué ABC es semejante a DS?
El triángulo ABC mide el ángulo C, mide ángulo 1, y el ángulo B mide ángulo 2. El ABC, ¿ya? Y el triángulo DS también tiene lo mismo, tiene ángulo 1, ángulo 2. Cuando tienen dos ángulos congruentes, dos ángulos con las mismas medidas, son semejantes. ¿Sí? Nada más. ¿Alguien más? No, ya. Sí, porque Diga. ¿por qué se pone el 2 en la ecuación 1? El 2. Ah, les dije el segundo paso en el primer paso. Para mí el segundo paso es el final, ¿no? Es lo que está acá. BC es igual a AB por DC sobre DE. ¿Sí? Cuando hago semejanzas, bueno, normalmente así ya. O sea, si quiere podemos nombrarle, ¿no? Segundo, tercero, cuarto paso, pero le estoy reemplazando esto, ¿no? Este BC en el primer paso. Ya solo que cuando son semejanzas, las implicaciones le pongo que sea el mismo paso yo. Sí, pero claro, tal vez sería mejor ponerle paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Pero bueno, eso sería, ¿no? Correcto. Ujú. Es que no había visto el segmento HC, por eso no Ah, me el recordaba. Pero ya, segmento HC. Ya, chévere. Ajá, eso viene del ajá, primer está paso, en ¿no? otra posición. Ujú. Ah, ya. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? Ya. Vamos con otro ejercicio, entonces. Ya, vamos, ahora sí. Mira, aquí está otro ejercicio complicado, ¿sí? Este hice con el otro curso igual. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Sería bueno que le revisen también, ¿no? Y bueno, aquí este ejercicio no sé las respuestas del libro. Las respuestas del libro están mal. Los que estén realizando, los que practiquen, ¿no? Como les dije, no todos los ejercicios del libro tienen las respuestas correctas, ¿no? Este es un caso. Ya, sería bueno que le revisen también. Vamos con este ejercicio, ya. Vamos ahora sí a complicarnos ya bastante, ¿sí? Bien, quiero que copien y me gustaría que algún voluntario alce la mano para que practique con este ejercicio. ¿Ya? Copien, por favor. Ya, por ahí veo a Angie que está alzando la mano. Ya, nos avisa, por favor, cuando acabe de copiar. Ya terminé de copiar. Ya, muchas gracias. Vamos a ver. Bien, pongámosle una incógnita CF, ya, primerito. A ver, CF, pongámosle que sea una X. Ya. Y bien, comenzamos. Entonces, quiero que observe el gráfico. Y la primera pregunta que le voy a hacer es si es que podemos aplicar aquí relaciones métricas. Sí. Sí, me dice, ¿dónde puedo aplicar relaciones métricas? ¿Y por qué? A ver. Cateto al cuadrado podríamos aplicar. ¿Dónde? En el triángulo, a ver, déjame pensarle bien. Altura relativa. Altura relativa dice por ahí. Sí, altura relativa del segmento BE. No se producen relaciones métricas. No existe altura. Eso, tengan cuidado. No se puede aplicar relaciones métricas, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque, bueno, perfecto. Tienen ustedes un triángulo rectángulo. De hecho, tienen dos triángulos rectángulos. Ya, muy bien. ¿Sí? Pero no se olvide que para las relaciones métricas, ¿usted qué necesita? Una altura que salga del ángulo recto. O sea, por ejemplo, esta altura que estoy dibujando en este momento. Si usted tuviera eso como dato, ahí tal vez podríamos hacer eso. O si desde F sacamos una altura, también puede ser. Pero como no tenemos eso, imposible. No se puede aplicar relaciones métricas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comienzo? Ya. Y esto es algo que vamos a ver en los siguientes. Perfecto, poniendo ángulos. Muy bien, ¿sí?
Pero antes de que pongamos ángulos, miren, lo que ya en las siguientes, desde esta clase y ya en las que vienen en adelante de aquí para todo el semestre, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar un triángulo solución. ¿Cuál es el triángulo solución? Ayer les decía algo, ¿no es cierto? Los que estaban en lo del simulacro les dije algo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el triángulo solución? Es el triángulo que tiene 3 datos. ¿Sí? Tenemos que buscar un triángulo que tenga 3 datos. Y si quiero sacar un lado, uno de esos 3 datos, obligatoriamente también tiene que ser un lado. Ya. Si es que no encuentro, ¿no es cierto? Ese triángulo con 3 datos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Relaciones métricas. ¿Sí? Esto también involucraría relaciones trigonométricas, semejanzas, etc. ¿Sí? Si es que con eso tampoco pude solucionar el ejercicio, entonces un triángulo debe estar en función de la misma incógnita. Así es como vamos a trabajar de ahora en adelante. No se olviden. Nuestra prioridad va a ser buscar el triángulo solución, el triángulo que tenga 3 datos. Entonces, yo les pregunto aquí, le pregunto a la señorita Angie, a ver, ¿existe algún triángulo con 3 datos aquí? El ABC. ABC, veamos, tenemos el 90 grados, un dato, tenemos el 15 y no tenemos la hipotenusa porque la hipotenusa solo es 20 más X y ese X no tenemos. Entonces no tenemos solo 2 datos, el 90 y el 15. ¿Tenemos algún otro triángulo? Sí, ya puede ser el BEF. BF, veamos, en F sería 90 grados, tenemos un 20 y la hipotenusa BE no tenemos, porque solo tenemos que DE mide 5, 6, descartar. Entonces, significa que no tenemos el triángulo de 3 datos. Exactamente, tenemos que ver que relaciones métricas también ya está descartado, tenemos que buscar trigonométricas o semejanzas, ¿ya? Y la idea de la señorita Angie estuvo excelente, nos dijo, verá que ahí tiene un ángulo 1, comienza escribiendo ángulos, vamos a hacer eso, en el ángulo D, un ángulo 2. Y con eso ya tenemos nuestro primer rompecabezas. Ángulo 1 más ángulo 2, 90 grados, ¿cierto? Vamos, ayúdeme la señorita. ¿Qué más pongo? En el ángulo E también sería ángulo 2. Perfecto, ángulo D, ángulo 2. Porque en el triángulo BEC es un 90 grados y B es 1, por lo tanto E es 2. Muy bien, ¿qué más? ¿El ángulo D también sería ángulo 2 propuestos por el vértice? Perfecto. Ángulo D también es un ángulo 2 propuesto por el vértice. E inmediatamente, ¿qué han formado ahí? Triángulo isósceles. Triángulos isósceles. No se olvidarán de esos detalles, por favor. Verán que eso es muy importante. ¿Sí? Yo sé, tal vez en este ejercicio diga usted, pero no me va a servir. O diga, al final de cuentas, no me sirvió eso. Ya, pero en otro ejercicio le puede servir. ¿Sí? Entonces, la idea es que siempre estén pendientes de todas las figuras que se forman, ¿no? Muy bien, ponemos una letra H ahí para recordar que tenemos un isósceles, por si acaso. Bien, ¿algún otro ángulo 1 o 2 que veamos ahí? Déjenme ver, no, nada más, ¿no es cierto? El ángulo C no sería nada, ojo, porque el ángulo B es 2 veces 1, y habíamos dicho que es un 1 más un ángulo 2 es 90 grados, no 2 veces 1. ¿De que el ángulo C le puedo poner en función del ángulo 2? Sí, puedo hacer eso, pero en este caso quizá todavía no tiene sentido, ¿no? Bien, entonces vamos a buscar o bien relaciones trigonométricas o semejanzas, ¿ya? Mi recomendación, la más rápida, es buscar semejanzas. Busque 2 triángulos que sean semejantes que nos permitan encontrar una medida. Ya, estamos practicando otra vez semejanza. A ver, ¿cuáles serían esos 2 triángulos? ABD y BEF. Muy bien, mire, la señorita ya está una experta en semejanza, ya la encontró rápidamente el triángulo ABD con el triángulo BEF semejantes. Muy bien, vamos a poner eso. ABD semejante con el triángulo BEF. Excelente. Ángulo, ángulo, ¿no es cierto? Póngale ahí. Ángulo, ángulo. Muy bien. Y con esto, ¿no es cierto? Ya podríamos hacer proporciones. Entonces, igual, no les voy a poner los ángulos, sino ya directamente la proporción, porque esto ya es algo que ustedes practicaron antes, ¿no es cierto? Entonces, opuesto a qué me recomienda la señorita. En el triángulo ABD comencemos. Opuesto al ángulo 2. Muy bien. Sería 15. ¿Qué le pongo abajo entonces en el denominador, en el consecuente? 20. Muy bien, en el triángulo BEF, opuesto a 2, sería 20. Muy bien, ¿ya? Y aquí viene la pregunta, entonces. Analicemos el triángulo ABD y BEF. ¿Opuesto a 1 o opuesto a 90? 90. Opuesto a 90. Muy bien, opuesto a 90, ¿no es cierto? Vamos a ver por qué. Opuesto a 90 en el primer triángulo sería BD, ¿no es cierto? Póngale BD.
En el segundo triángulo, ¿qué nos dice la señorita? Opuesto 90, ¿cuánto sería? Sería 5,6 Ujú. más X. No, más BD, ¿no es cierto? Ah, sí, perdón, más BD. Más BD. Ajá, sí, el X es de FC, ¿no? En mi caso. Bueno, a menos de que usted le haya puesto BDX, ahí sí. Y Sí, yo le mire, puse X. ahí está. Ya, entonces ahí sí sería X para su caso, ¿no es cierto? Entonces, mire, perfecto. Mire lo que acabamos. Ahí está la razón por la cual era recomendado hacer eso. Si observan qué es lo que hemos formado ahora, una ecuación con una incógnita. Entonces ya puedo sacar BD. Multipliquen en cruz y despejen BD. Vamos, saquen BD, por favor. ¿Cuánto nos da? A ver, alguien nos ayuda. ¿Cuánto nos da la medida de BD? Pero bien, pueden hacer también con el método SOLVE, ¿no? Para que ganen un poquito de tiempo. No hay problema. Sería 5BD. 5, no creo, es imposible que BD sea 5. Me salió BD tiene que ser muy 16,8. 16,8. perfecto, ahí sí le creo. Y es Porque BD es la hipotenusa, tiene que ser mayor que 15, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien, 16,8. Revísele, por favor, el compañero que no sacó bien, porque cuál fue su error, ¿no? Bien, ya estamos. Ya tenemos 16,8 y pongamos eso en el gráfico. 16,8. Póngale BD es 16,8. Y nuevamente me vuelvo a preguntar entonces. Digo, a ver, ¿cómo comienzo? Tenemos un triángulo con 3 datos. ¿Qué me dice Angie ahora? A ver, ¿tenemos o no un triángulo con 3 datos? Sí, Ahora sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese triángulo? De hecho, tenemos 2. sí sería el BEF. Sí, puede ser BEF, puede ser el Y también ABD. podría ser BAD. Ajá. Exactamente, BAD. Hagámoslo en el BAD que está más fácil, ¿no es cierto? Porque para no sumar ningún segmento. ¿Qué podríamos sacar? Quiero que observe el triángulo ABD, ¿ya? Y me diga qué podríamos sacar, pero siempre enfocándonos a luego sacar también X, ¿no? FC. Ajá. Podríamos sacar El ángulo, ajá, ¿qué ángulo? El ángulo 1, ¿no es cierto? ¿Por qué el ángulo 1? Si usted saca el ángulo 1, luego podemos sacar el ángulo B, porque el ángulo B es 2 veces 1. Y si ya saco el ángulo B, puedo luego trabajar en el triángulo ABC, porque ya tendríamos 3 datos en el ABC. Y con eso saco X. ¿Sí? Entonces saquemos el ángulo 1. Ayúdeme, ¿cómo saco el ángulo 1? Sería aplicando el coseno. Coseno, muy bien. Mire, vamos a aplicar en el triángulo ABD coseno del ángulo 1. ¿Cómo sería? A ver, coseno del ángulo 1 es igual a ¿quién? Al cateto adyacente, que sería el 15, sobre la hipotenusa, que es el 16,8, ¿no es cierto? Justifiquen ahí relaciones trigonométricas, ¿no es cierto? En el triángulo ABD. Triángulo ABD. Y con eso ya pueden sacar la medida del ángulo 1. Nos ayudan cuánto sale el ángulo 1, la medida. $26,77. 26,77. Y si ya tengo el ángulo 1, también puedo sacar el ángulo B, porque el ángulo B es 2 veces el ángulo 1. Entonces multipliquen por 2. ¿Cuánto les da? 53, 53,53. 53, 53. Ya está, ya tenemos el ángulo B, ¿sí? Del gráfico, ¿no es cierto? El ángulo B es 2 veces el ángulo 1. Y con eso ya puedo sacar X. ¿Cómo sacamos X? ¿Quién me dice? A ver, vamos a decir Angie, perdón. Vamos con Angie. Mire, ya tiene el ángulo B. Y ya tenemos en el triángulo ABC 3 datos, el 90, el 15 y el ángulo B. En un paso usted le saca X. ¿Cuál será ese paso?
El coseno de 53, 53. Perfecto, el coseno del ángulo B, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿por qué? Coseno de 53, 53 es igual a ¿quién? Al cateto adyacente en el triángulo ABC, que sería el 15, sobre la hipotenusa, que sería BC. Ah, pero BC es 20 más X, pongámosle 20 más X, y ya está. Pónganle entonces relaciones trigonométricas en el triángulo ABC. Y ya tenemos X, que seguramente nos da la respuesta que es el 5,24. Y con eso nuestro ejercicio estaría resuelto. ¿Estamos? Muchísimas gracias, la señorita. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran que nos... Sí, una pregunta. Para sacar el ángulo, tenemos que hacer la función inversa. Ajá. En el segundo paso, ¿no es cierto? Me dice... Sí, sí, correcto. Ajá, sería... Ángulo 1 es igual a coseno a la menos 1, entre paréntesis, 15 sobre 16,8. Cierra paréntesis. Ok. Gracias, Inge. ¿Ya? Gracias a usted. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Podría repetir cómo le sacó BD? Se me cortó el internet. BD con una semejanza. O sea, multiplicamos en cruz y despejamos BD. Sí, no le hice el despeje porque está bastante fácil. Solo tiene que multiplicar en cruz y luego despejamos BD. Nada más ahí. Ah, no, ¿cómo llega la fórmula de BD a eso? Ahí se me Ah, cortó. con la semejanza entre el triángulo ABD y BEF. ¿Sí? Esos dos triángulos son semejantes porque tienen ángulo 1, ángulo 2. ¿Ya? Entonces, la señorita nos dijo, hagamos opuesto al ángulo 2. Estaba muy bien. Opuesto a 2, 15 en el triángulo BAD. Y en el otro triángulo opuesto a 2, 20. Ya. Luego, opuesto a 90 grados, me dijo la señorita. Y era una muy buena idea porque opuesto a 90 nos queda BD en el primer triángulo. Y en el segundo triángulo opuesto a 90 sería 5,6 más BD. Porque sería todo el segmento B. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces una ecuación con una incógnita listos para sacar BD. ¿Es la única forma? No. Si a alguno de ustedes, por ejemplo, todavía se le complica ver semejanzas, pero usted es un experto en funciones trigonométricas, también puede hacerlo de esta manera. Observe el triángulo ABD. Podrían haber hecho el coseno del ángulo 1. ¿A qué sería el coseno del ángulo 1? A 15, que es el adyacente, sobre la hipotenusa, que es BD. ¿Ya? Y lo mismo teníamos que buscar otro triángulo en donde también tengamos el coseno del ángulo 1. ¿Cuál es ese triángulo? El triángulo BEF. ¿Cómo sería en el triángulo BEF? Lo mismo, coseno del ángulo 1. ¿A qué será igual? Al cateto adyacente, que es 20, sobre la hipotenusa, que es BE, que sería 5,6 más BD. Igualan esos dos cosenos del ángulo 1 y llegan, de hecho, a esta misma ecuación, a la que está aquí en la semejanza. Sí, es otra forma con relaciones trigonométricas, ¿no? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya. Tenemos tiempo aquí rápidamente para un ejercicio bien fácil, ¿ya? Los que tengan el libro, este es por décima, ¿ya? Es un ejercicio bien fácil, van a hacer el ejercicio número 53, los que tengan el libro, pero ahí dice sacar QC. Para que alcancemos, no pongan QC, saquen BC. ¿Ya? Ejercicio 53 de la página 108, saquen BC, ¿ya? Los que tengan el libro ahí. Los demás van a copiar el siguiente ejercicio. Me olvidé de copiarle, ya les copió. ¿Dónde está? Acá está. Ya, son a los dos primeros que saquen, ¿no? A ver, pongámoslo por aquí. Ya, lo mismo, ¿no? No saquen QC, ahí dice sacar QC, pero no van a sacar QC, saquen BC. Ya, acá está la B. Saquen BC. Y nada más, ¿ya? Los dos primeros que saquen el ejercicio tienen décimo, ¿ya? Y si no sacan el ejercicio, podemos que me digan cómo sacarían, ¿no? Primer paso haría esto, segundo, etcétera. Bajen ahí, por favor. Y tienen solo 6 minutos. Es un ejercicio bastante fácil, ¿ya? Los que tienen el libro nuevo, en vez de las bisectrices, les dice que I es incentro, ¿no? ¿Qué significa eso? Que desde B y desde C tenemos bisectrices internas. Póngale ángulo 1, ángulo 1, ángulo 2, ¿no? Y comiencen con eso. Y repito, la tesis no es QC, es BC, ¿no? BC, cámbiale a BC. Los que también están en la pantalla, también lo mismo, ¿no? Cámbiale a BC.
A ver, ¿cómo les va? ¿Tenemos a alguien que esté cerca? A ver, deberían sacar ID, ¿no? Deberían sacar... A ver, Angie está por ahí. Ya sacó el segmento ID, la medida del segmento ID. ¿No? ¿Alguien sacó la medida de ID? No, yo más bien saqué el segmento QV, no sé si sirva de algo. QD, a ver. Me intriga porque no sé cómo le sacó QD. QD, a ver. ¿Estás segura que sacó QD? Tal vez tiene algún error. Bueno, con lo que hemos No visto. estoy segura. Vamos con Santiago. Santiago sacó. Yo saqué el ángulo 1 y con ello ya hallé X. ¿Cuánto le salió el...? Ya sacó BC. Sí, me salió ¿Cuánto le salió? 13,85. 13,85. Sí. No, no, es imposible que salga 13,85. De ahí tiene que salir un poco mayor a un número que estoy pensando. ¿Y qué ya les voy a decir? ¿Alguien más? 21,63. Excelente. ¿Quién fue el 21 con algo? Kimberly. Abrigo. Vamos, tiene su décima la señorita Kimberly. Kimberly Abrigo. Muy bien, tiene su décima. ¿Alguien más tal vez? Ya, envíeme, bueno, usted como, envíeme también. Un minuto tiene para enviarme la señorita Abrigo, ya, al chat personal. Ya, y un minuto más a otra persona. Los demás observen, no vamos a empezar a hacer todo el ejercicio, pero les digo cómo tienen que ser. Primer paso, a ver, lo que les dije ayer también verán, les dije, cuando vean bisectrices internas o bisectrices, etcétera, primero vean los teoremas 5, 6, 7 y 8. Ahí está. ¿Cuál es el teorema que tienen que aplicar aquí? El teorema número 5, teorema ángulo formado por dos bisectrices internas. Teorema número 5. ¿Cuál es la medida de ese ángulo B y C? ¿Cuánto sería ese ángulo B y C? Sería 90 más el ángulo no tomado en cuenta sobre 2, es el teorema 5. ¿Y cuál es el no tomado en cuenta? Es el ángulo A, que es 90, es decir, 135. Eso me quedaría ese ángulo B y C. ¿De acuerdo? Apliquen el teorema 5 en este triángulo ABC y sacarían ese ángulo. ¿Esto qué significa? Que el ángulo I sería 45 grados porque es el suplementario. Pero observen el triángulo IDC. ¿Qué pasa en el triángulo IDC? D mide 90 grados, usemos 90 grados. Como I es 45, ¿qué significa eso? Que el ángulo C obligatoriamente es ¿cuánto? Es 45 grados. Ah, entonces mire, el triángulo IDC, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles. Sí, porque tiene dos ángulos con la misma medida. Significa que si DC es 12, ID también es 12. ¿Ya? 12, 12. Y con eso, en un paso más, ya sacamos BC. ¿Cómo sacamos BC? Un teorema de Pitágoras. Mire el triángulo BDC. Tenemos el cateto DC, que es 12, y el cateto BD, que es 18. Hago un Pitágoras y ya saco que BC es 21 punto algo era. ¿Sí? Y estaría resuelto. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? ¿Algo que quieran que le repita? ¿Cómo sacó el 135, Inge? Es el teorema número 5. A ver, pongamos el primer paso. Ese de hecho era el primer paso, ¿no? El ángulo B y C. ¿Dónde está? Ángulo B y C. ¿Es igual a quién? A 90 más el ángulo no tomado en cuenta. ¿Cuál es el no tomado en cuenta? Es el ángulo A, que mide 90 sobre 2. ¿Está? Vamos aplicando aquí el teorema 5. Vean su formulario, el teorema 5, que era el teorema de las bisectrices. Ya le vio, perfecto. Bisectrices internas en el triángulo ABC. Y ya está. Esa era la clave, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí les dije, cuando vean bisectrices, den prioridad a eso. Y ahí está, una vez más, quizá no, que sí es, sí hay que dar prioridad a esto, ¿no? Bien, ¿alguien más? Sí. ¿Podría Sí, le repetir lo escucho. último que dijo en donde hacer la sumatoria de eso del teorema de Pitágoras? En el triángulo BDC, triángulo BDC, como es un triángulo rectángulo, ¿sí? BC sería la hipotenusa, DC es el cateto y BD es el otro cateto. BD sería 6 más 12, que sería 18, y DC es 12.
Y ya está, aplico un teorema de Pitágoras y ya saco BC. ¿Alguien más? Sí, ¿por qué le pone 45 al ángulo C? Porque el triángulo, primero teníamos el 45 que está en el ángulo I, ¿ya? Luego en el triángulo IDC, D es 90 grados, y es 45, si usted hace sumatoria de ángulos, seguramente va a llegar a que el ángulo C también es 45. Entonces, es isósceles. ¿Alguien más? Bien está la señorita, muy bien. Sí, bien está, sí tiene la décima, ya le pongo. Señorita, ya, muy bien. Solo que la próxima me tiene que enviar al chat personal. Sí, me envía al chat personal porque si no, no les damos oportunidad a otra persona también que saque, ¿no? Eso, ya, muy bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bien, con esto podríamos terminar por el día de hoy. Que les vaya muy bien, nos vemos mañana y algo les iba a decir para mañana. Ya me olvidé. Bueno, mañana ojalá me acuerde de lo que les iba a decir. Era lo del simulacro, sí. Si es que no resulta el simulacro, resérvalo, por favor, como recomendación, ¿no? Igual tienen los deberes de triángulos isósceles. También les recomiendo que resuelvan eso, ¿no? Y el día de mañana, si es que quieren otro simulacro, me recuerdan también para habilitarles y enviarles ese simulacro, ¿no? Listo, nos vemos, que les vaya muy bien, suerte, voy a dejar de grabar y nos vemos.